Cordial saludo, mi nombre es Adriana Sofía Malagón Morales, soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana del programa de maestría y en esta oportunidad les voy a hacer un recuento de todas las actividades que se realizaron en la asignatura Ciudadanías e Identidades Interculturales. La primera actividad fue un foro, todos estamos ante la ley, para lo cual se dieron varias referencias bibliográficas para poder dar respuesta a los siguientes interrogantes. La primera fue el cuento de Kafka, que se trata de un campesino que permaneció siempre a la espera de la justicia, pero que finalmente pues falleció. Y la otra es sobre la cultura maya, cómo ellos ejercen la justicia dentro de su comunidad. ¿Por qué cree que en el cuento de Kafka el campesino permanece ante la ley? ¿Qué podría representar simbólicamente? El campesino permanece ante la ley con la esperanza de ser atendido en cualquier momento. Toda su esperanza la depositó en la ley creyendo que iba a lograr la justicia en vida, mas sin embargo nunca la vio. Asimismo sucede en Colombia con las víctimas del conflicto armado que pasan años esperanzados en que se va a hacer justicia, la cual no llega pronto. Los procesos se archivan, con el tiempo se cierran y en algunos casos ahí termina todo. Siguiente pregunta. ¿Qué opina de la justicia maya? La justicia maya en su momento se fundamentó con buenos propósitos, como el de castigar faltas y corregir las personas buscando que se arrepientan de sus hechos. Todo se hace con tal de mantener viva una tradición de una comunidad que a la vista de los pobladores para algunos es bien visto, para otros no tanto. Considero que la justicia maya, al igual que la justicia de Estado, tiene grandes cuestionamientos y fallas en su formulación, ya que no se cumple la justicia a cabalidad debido a los actos de impunidad que se presentan en ambas, y lo que para unos individuos es justo, para otros no lo es, de acuerdo a su percepción, y al no haber quien la ejerza conforme a las expectativas de las partes, conlleva a la ciudadanía a tomar justicia por su propia mano, como se presenta con la cultura maya, que desde sus inicios ha tenido su propio sistema. Sin embargo, estoy de acuerdo con que vulnera los derechos de quienes infringen la ley, ya que no les dan oportunidad de defenderse, sino que son acusados y ajusticiados por su propia cuenta. Y así puede ocurrir que se acuse a alguien inocente. Además, la violencia engendra más violencia. El camino hacia la justicia es a través del diálogo y que más allá de castigar, se requiere mediar para resolver los conflictos. Es por esa razón que la ley de Estado, antes de acusar y dictar sentencia, investiga y dialoga con las partes, y para evitar inconformidades con la justicia maya, el juez apeta debe ser un mediador y permitir que personas ajenas como entes del Estado resuelvan los crímenes conforme a la ley, porque se supone que debe ser igual para todos. Siguiente pregunta. ¿Cuál cree que es la relación que se establece en Occidente entre la ley y construcción de la subjetividad de ciudadanía? Considero que la relación entre la ley y la construcción de ciudadanía es estrecha, debido a que el concepto de justicia varía bastante entre personas. Ciudadanos de diferentes lugares, de acuerdo a cómo vivencia dicho sistema, lo que para mí es justo, para otros no tanto, dependiendo de la subjetividad de cada persona, de cómo piensa que es la justicia y de la formación recibida en su contexto. Por lo general es muy común en Occidente vivenciar que la ciudadanía se tome la justicia por cuenta propia, al haber tantos vacíos en el sistema. Además de la prevalencia de una cultura en que los derechos propios están por encima de los demás, que se ha construido a los ciudadanos de manera errónea, enseñando que quien es el más vivo sobrevive, aunque es cierto no debería ser así, porque es más importante aprender a ser justos poniéndose en el lugar del otro, que en vez de viveza se encuentre más empatía en las personas. Estas fueron mis respuestas referentes a la actividad 1. En cuanto a la actividad 2, se realizó una infografía sobre el Archivo General de la Nación, el cual es la orientación y coordinación de la función archivista nacional de la Administración Pública, con el fin de almacenar toda la información de Estado y contribuir a garantizar el goce de los derechos. ¿Cuáles son sus principios? Garantía de la no repetición, reparación, justicia, verdad.
¿Qué es lo que se guarda en él? Pues la información de todas las personas, de todos sus ciudadanos, permitiéndoles tener derecho a un nombre y a una identidad, además de los sucesos, hechos importantes, cambios de gobierno, gestiones de cada uno de los líderes políticos y demás servidores públicos. ¿Y qué es lo que se desecha a lo largo de la historia? Las cédulas de ciudadanía de quienes han fallecido, las leyes que reemplazan a otras, y qué otras formas de ciudadanía no son incluidas en este archivo. Por ejemplo, la organización social de las comunidades indígenas, afros, palenqueras, entre otras nativas, que no son tenidas en cuenta en la gobernabilidad, pese a conocer su existencia. Algunas de sus costumbres están excluidas de las leyes, debido a que éstas los excluyen y los marginalizan. Y seguidamente tenemos la actividad 3, escogí, cabe resaltar que habían varios modos de presentar las actividades, yo escogí el de hacer una comparación entre el billete de 2000 de Débora Arango y la pintura de la República. Como se pueden dar cuenta, pues la pintura para su época debió haber sido bastante escandalosa, porque muestra la realidad de un país. El billete de 2000 tiene en su imagen una gran artista muy representativa de una de las épocas más difíciles por las que atravesó el país, marcada por la violencia a causa del control político de los partidos liberal y conservador, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el surgimiento de guerrillas y el narcotráfico, entre otras, causaron un efecto sobre el artista, quien vio la realidad del país tal y como era en aquel entonces. Por su parte, el billete de 2000 hace honor a esta artista tan importante en el país que gracias a sus obras permitió comprender mejor una realidad dura y dolorosa para la nación. Además, en el billete se hace honor a Caño Cristales, al pájaro cardenal, a la guacamaya, al loro, y de otra parte es un orgullo a nivel nacional la biodiversidad colombiana, mostrando lo más representativo del país. Pero sin lugar a dudas es una doble cara frente a la realidad actual, debido a lo que se está haciendo con las riquezas naturales, como lo es el Frailejón, Hidroituango, el proyecto minero aledaño al páramo de Santurbán, que en vez de ayudar a la conservación de especies nativas y representativas, va a llevar a su desaparición y escasez del recurso hídrico a cambio de riqueza que va directamente a las arcas de los gobernantes y no al beneficio de sus habitantes. También cabe resaltar que la frase inspiradora de esta artista dice así, repito, no espero que todos estén de acuerdo conmigo, pero yo tengo la convicción de que el arte como manifestación de cultura nada tiene que ver con los códigos de la moral. El arte no es amoral, sencillamente su órbita no intersecta ningún postulado ético como respuesta a todas aquellas críticas a sus pinturas por elaborar desnudos y proponer nuevas representaciones de crítica a la política a través del arte. Además, el papel de ella en el ámbito de la mujer fue muy significativo porque se atrevió a criticar la realidad y a decir la verdad sin miedo a lo que pensara el país. En cuanto a la pintura, mi reflexión o mi análisis es que es bastante impactante para aquella época. Muestra de una manera muy singular la violencia, como una señora desnuda, esquelética, que sirve de alimento a buitres y que a la vista de unos personajes importantes que no hacen nada y ella sufre. Además del ganado que aparece en el centro de la bandera y observa con ojos horrorizados lo que sucede. Dicha crítica en esta obra está muy cercana a la realidad, puesto que en la actualidad se sigue padeciendo desafortunadamente el mismo flagelo de violencia, que en vez de desaparecer se ha perpetuado a lo largo de la historia y que poco a poco se ha alimentado del país, no solo de los gobernantes que ante sus ojos no hacen nada por acabarla, sino al contrario, la alimentan cada vez más con actos de impunidad frente a las vidas que son consumidas en una guerra absurda en el que inocentes pierden la vida a diario, mientras los que suben al poder no les interesan las pérdidas humanas y siguen haciéndose ricos con los recursos de Estado. Son las verdaderas carroñas
que acaban con todo a su paso. Del mismo modo, como se evidencia en el billete de 2000, se muestra con gran orgullo cañocristales, pero es algo totalmente contradictorio frente a lo que se hace en el país con los recursos naturales, puesto que se venden a grandes empresas extranjeras en la actualidad. Desafortunadamente, aunque la pintura del artista de Arango en su momento para quien la mire resulta escandalosa, es una realidad del país que tiene sus raíces en la guerra desde el siglo anterior y que no se puede tapar con un dedo debido a que se ha recrudecido en los últimos tiempos, pese a creer que iba a haber paz cuando se desmovilizó la guerrilla del M-19 o con la muerte del capo de Pablo Escobar. Sucedió todo lo contrario. La década de los 90 hacia acá es donde el país ha sufrido más violencia por parte de los grupos al margen de la ley, con el alzamiento en armas de nuevos grupos como las AUC, el fortalecimiento de las FARC, quien perpetuó las pescas milagrosas como estrategia de guerra, aumentando los secuestros y violaciones a los derechos humanos. Y para mi nuevo billete, porque me preguntan quién propondría, me gustaría Ángela Restrepo Moreno, que es una mujer científica que es poco reconocida en el país y que merece ser reconocida porque fue una científica brillante, siendo la pionera en la investigación de las enfermedades causadas por hongos y ganó innumerables premios como el Premio Nacional de Mérito Científico, Vida y Obra de la Asociación Colombiana por el Avance de la Ciencia. Además, la imagen de la mujer colombiana fuera del país fue muy favorable, la que dio ella, porque es un ejemplo a seguir. La actividad 4 me propone hacer una infografía sobre, bueno, ya escogí la infografía sobre una receta, pero antes debo responder los siguientes interrogantes. ¿Cómo las fiestas y la comida de ellas se constituyen en prácticas de construcción de ciudadanía comunitaria en relación con los saberes interculturales? Las fiestas se convierten en construcción de ciudadanía por la socialización entre esos individuos, ya que a través de las costumbres y tradiciones que reúnen las familias se comparten saberes ancestrales que son transmitidos de generación en generación acerca de cómo se vivía antes, las actividades que se realizan de manera conjunta, como las celebraciones, porque cada familia tiene su manera de festejar los acontecimientos especiales, ya sea un nacimiento, un cumpleaños, un logro, una época del año en la que se comparten platos típicos propios de su lugar de origen. Por lo que a través de la comida no solo se unen las familias, sino se vive el sabor y la tradición, porque detrás de cada plato se encuentran manifestaciones culturales como la preparación que tiene su toque especial. Por ejemplo, las arepas que hacían las abuelas de maíz, moliendo primero los granos de la mazorca en un molino. Ese olor incomparable al café recién tostado en casa. Tienen una historia y unos saberes que solo quienes hacen parte de ella saben llevar a lo largo del tiempo. ¿Por qué existen fiestas oficiales y fiestas que no lo son? ¿Cuál es la característica fundamental que las oficializa? Las fiestas oficiales existen gracias a que la mayoría de individuos dentro de un grupo social o comunidad se identifican con ellas. Además, porque son parte de la cultura dominante que se impone entre otras tradiciones de las minorías, y precisamente la característica que las oficializa es prevalecer y dominar dentro de los grupos. Por ejemplo, las festividades indígenas y palenqueras no forman parte de la mayoría de los colombianos, ni se identifican con ellas, a diferencia del carnaval de Barranquilla, el de San Pedro, entre otras. Por ejemplo, la minga indígena no hace parte de la cultura nacional colombiana porque hacen otras celebraciones, pero más sin embargo es importante. Mi receta fue el picadillo llanero, que es muy común en mi región, en los llanos orientales. Se realiza en Colombia y consiste en que se elige la carne de res, bien sea seca o fresca, plátanos verdes, apio, auyama, yuca, ñame, ajo, cebolla larga, todo eso se mezcla dentro de la preparación siguiendo unos pasos, y el resultado final pues es un delicioso picadillo llanero.
Y por última actividad, se tiene la línea de tiempo con hechos nacionales en el país. Yo escogí algunas presidencias de la República, hechos de violencia que vivió el Estado, porque a raíz de eso trajeron grandes transformaciones al país, como fue la muerte de Pablo Escobar, las pescas milagrosas, la toma del Palacio de Miraflores, el Clan del Golfo, la muerte de jefes, cabecillas de las FARC y cómo en las diferentes presidencias hubieron muchísimos cambios. A nivel, la más reciente pues fue el paro nacional. En todas ellas la ciudadanía ha tenido modificaciones. Y lo más importante a tener en cuenta es que los ciudadanos o los campesinos o las culturas minoritarias que vivían en sus territorios debido al tema de la violencia fueron desplazados, perdiendo parte de su cultura a las grandes ciudades, ya que en las grandes ciudades pues no tenían los mismos territorios ni las mismas condiciones para poder llevar a cabo sus costumbres. Y pues esto fue todo y pues muchas gracias por su atención.